clase, compañeros. Buen día, licenciado. Quedamos en la diapositiva número 24 del tema 7. Ya. ¿Me reitera, compañera, el número de diapositiva, por favor? Diapositiva número 24 del tema 7. 24 del tema 7, no creo, nenita. Esto tiene simplemente 21 diapositivas, no tiene más. Licenciado, del tema 8 era la diapositiva 24. Sí, porque yo creo que hemos pasado los paradigmas. Así, licenciado. El tema es del tesis de grado, licenciado. Por eso, me dice tema 7, el tema 7 es paradigmas, el tema 8 es perfil de la tesis. Sí, licenciado, no, me había equivocado, como le había volteado ya la hoja. Lo siento. Diapositiva número 24. Sí. Ya. Ya. Entonces, habíamos quedado en cierta manera en la etapa que concierne a la organización. Estamos viendo las etapas precisamente de la investigación científica, donde hacíamos referencia a que está primero la planificación, segundo la organización, tercero la ejecución, cuarto la evaluación y quinto lo que es la comunicación. Entonces, habíamos quedado precisamente, seguramente hemos cerrado esta etapa de la organización precisamente con este ejemplo. Con este ejemplo, donde particularmente en la línea del ejemplo, perdón, la redundancia que hacíamos referencia respecto a la motivación laboral en estudiantes de contaduría pública, en el fondo, en esta etapa, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ahí tendríamos que, sin duda alguna, como se trata de la organización, aplicar encuestas a estudiantes, supongamos de quinto año, utilizar el Google Forms, luego hacer una recolección de datos que posiblemente durará cierto tiempo, luego vendrá la tabulación de los resultados en Excel, luego el investigador Licenciado, seguramente... está compartiendo pantalla. Ya. Seguramente también es muy probable que compartiremos. Es muy probable que también se tome el tiempo pertinente o prudente el estudiante para fines de revisar todo lo que concierne a lo que viene a ser la bibliografía. Asumamos un tiempo de unos 10 días, luego vendrá la redacción del informe también. Entonces, en cierta manera, es todas aquellas instancias que nosotros debemos contemplar para fines de organización. Entonces, esta organización es la que nos permite, como mencionamos acá, poder pasar de una simple idea investigativa a un trabajo ordenado, a un trabajo donde vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar todas aquellas actividades inherentes al proceso investigativo, ¿no? Entonces, organización es la instancia en la que ordenamos no solo actividades, ordenamos recursos, ordenamos tiempos, la aplicación de técnicas, instrumentos, la determinación de responsabilidades, precisamente para poder ejecutar de una manera adecuada la investigación. Entonces, pasamos luego a la etapa de la ejecución. La etapa de la ejecución, ¿verdad? En esta etapa, en cierta manera, lo que hacemos es aplicar las técnicas e instrumentos que hemos definido, ¿sí? Precisamente para la obtención de todo lo que concierne a la información necesaria. Es muy probable que realicemos trabajo de campo, trabajo documental, también un trabajo experimental o analítico, dependiendo sin duda alguna del tipo de investigación que vamos a hacer. Entonces,
La finalidad de esta etapa es de poder recoger toda la información y todos los datos que necesitamos para fines investigativos y hacerlo siempre de manera ordenada, de manera objetiva, y que además estos sean coherentes con el problema, con los objetivos, con la hipótesis y la metodología que se ha planteado. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hacemos en la ejecución? Entonces, en la ejecución, en cierta manera, tenemos que aplicar todos nuestros instrumentos, encuestas, entrevistas. Luego de la aplicación de instrumentos viene la recolección de información, ¿verdad? Luego de la recolección de la información, sin duda alguna, pues también implica ello lo que viene a ser el trabajo de campo. Es muy probable que para la recolección de información no precisamente tengamos que recurrir a una instancia documental, sino es muy probable que también tengamos que realizar trabajo de campo precisamente para observar qué es lo que ocurre dentro de la realidad de ese objeto de estudio, ¿verdad? Y obviamente tener una vivencia clara de lo que está aconteciendo. Posteriormente haremos el registro de datos, que viene a ser la tabulación, la sistematización de la información y de los datos obtenidos. Luego vendrá el control del proceso, ¿sí? Ahí decimos, se verifica que la información recogida sea válida. Y esta es una instancia realmente importante porque, porque es necesario la necesidad de poder validar, en cierta manera, toda la información que hemos podido obtener. No es simplemente directamente recolectar información y punto, no. Tenemos que validar la información si realmente es la información que efectivamente necesitamos para fines investigativos. Podemos aplicar en algún caso, si de pronto nosotros hemos recolectado información a través del trabajo de campo, tenemos que someterlos a una prueba de validación. Podemos utilizar la prueba test-retest que les voy a explicar luego más adelante para que obviamente en función del valor de correlación podamos determinar si efectivamente la información que hemos recopilado nosotros es la que efectivamente necesitamos, ¿verdad? Luego vendrá la parte que concierne al cumplimiento de todo el cronograma, ¿verdad? Cumplimiento de todas las actividades que hemos previsto para fines investigativos. Entonces ahí tenemos el ejemplo, siempre en la línea de esa temática que nos habíamos planteado, la motivación laboral en estudiantes de contaduría pública, y obviamente haremos en cierta manera, o diremos en cierta manera, que esta etapa de ejecución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por un lado, aplicar las encuestas a los estudiantes seleccionados, realizar las entrevistas, ojo, si correspondiese, porque no siempre vamos a ir tras de lo que viene a ser realizar un trabajo de campo, compañeros. El tema pasa porque si nosotros documentalmente podemos obtener toda la información que necesitamos, ya no sería necesario ni realizar ni entrevistas ni encuestas, ¿verdad? Solamente en los casos cuando no se tiene toda la información, en algún caso tenemos que recurrir a la aplicación de estas herramientas. Las entrevistas, ya sabemos, cuando se tratan de investigaciones cualitativas. Aplicaremos encuestas cuando se tratan de investigaciones de carácter cuantitativa. Luego está la recopilación de toda la información a través de Google Forms o a través de cualquier otro método. No necesariamente puede ser Google Forms, aunque realmente ayuda bastante. Luego, la revisión de todas las preguntas, particularmente verificando de que todas las preguntas hayan sido respondidas. Luego vendrá un orden de todos los datos que hemos obtenido, ¿verdad? En cierta manera viene a ser la tabulación de la información y luego guardamos la información para su respectivo análisis. Entonces, es en esta etapa donde lo que hacemos simplemente es aplicar todos aquellos instrumentos. Recogemos información
En algún caso se desarrolla el trabajo de campo o trabajo documental que está previsto dentro de lo que viene a ser la metodología. Luego viene la etapa de evaluación. Esta etapa es importante porque precisamente esta instancia es la que evalúa todos los resultados que hemos obtenido. Entonces se encarga de procesar, de analizar y de poder interpretar todos los resultados. Entonces, en el fondo, ¿cuál es su finalidad? Poder comprobar que toda la información que hemos recolectado realmente pueda responder de manera objetiva a nuestros propósitos investigativos. Entonces, ustedes se darán cuenta que en esta etapa el investigador no solo presenta datos, sino también que hace un análisis crítico respecto toda aquella información y datos que nosotros hemos podido obtener precisamente para llegar a conclusiones que estén debidamente fundamentadas. Entonces, ¿qué se hace en la instancia de evaluación? Ahí tenemos la revisión de la información, ¿sí? Está el ordenamiento de datos, el análisis de resultados, la interpretación, la comparación con los objetivos, ¿sí? Y lo que viene a ser la verificación de la hipótesis. Luego tenemos esa identificación de lo que son los hallazgos y para poder cerrar precisamente con lo que son las conclusiones. Entonces, esa es la etapa de evaluación. Siguiendo en la línea del ejemplo que hemos mencionado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esta etapa de evaluación? Primero, revisar revisar las respuestas de las encuestas, otorgarle un carácter de orden a través de tablas o gráficas que podamos utilizar. Luego viene la instancia donde identificamos cuántos estudiantes consideran de alguna manera importante la motivación laboral. Luego se analizará si la motivación influye o no en la formación profesional. Luego vendrá la instancia de interpretación de los resultados, que siempre deben guardar relación con el objetivo de la investigación. Y finalmente se elaboran conclusiones sobre la importancia de la motivación en la formación del contador público. Entonces, en esta etapa, lo que hacemos es analizar e interpretar todos los datos que han sido obtenidos precisamente para determinar si responden al problema, a los objetivos y responden a la hipótesis. Y finalmente viene la última etapa, que es la etapa de comunicación. En esta etapa de comunicación, lo que hacemos particularmente es elaborar nuestro informe final y una vez que hemos elaborado el mismo, presentarlo a la instancia pertinente, ¿no? ¿Para qué realizamos particularmente esta instancia? Precisamente para hacer conocer los resultados de la investigación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la investigación? Primero, la redacción del informe final, ¿ya? Luego tenemos la presentación de lo que son los resultados. Tenemos la explicación del proceso metodológico respecto a cómo se ha realizado la investigación. Luego viene la socialización de lo que son las conclusiones. Luego la formulación de recomendaciones. Y finalmente lo que viene a ser la defensa o exposición oral de la investigación. Y finalmente la difusión del conocimiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos con el ejemplo que habíamos mencionado, ¿qué es lo que definitivamente tendríamos que hacer? Redactar el informe final de la investigación, presentar los resultados a través de tablas o de gráficos, luego explicar las conclusiones a las que se han arribado con la investigación, luego plantearemos recomendaciones precisamente para poder fortalecer, en este caso, la formación profesional. Y finalmente exponer y defender el trabajo ante la instancia que corresponde, en este caso, ante el tribunal. Entonces, en esta etapa se presentan
y se difunden todo lo que son resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación. Y lo hacemos precisamente a través de un informe escrito, luego a través de una exposición oral. También podemos aplicar este mismo criterio cuando se trata de artículos, de tesis o algún tipo de ponencia también. Entonces, lo que acabamos de ver son las 5 etapas que teóricamente nos muestran que debemos cumplir como etapas de la investigación científica. Pero reitero, la etapa de planificación, organización, ejecución, evaluación, control, nos los reflejan de manera teórica. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo vamos a aplicar estas etapas? ¿Cómo vamos a aplicarlos en la práctica? Entonces, sin duda alguna, ya en la práctica hay una secuencia lógica operativa que es necesario que la conozcamos. Entonces, cuando hablamos de esta secuencia lógica, que en cierta manera nos muestra cómo en la práctica tenemos que operativizar todo esto que hemos venido reflejando a través de las 5 etapas, es precisamente lo que estamos viendo en esta diapositiva. Primero tenemos que planificar. Luego tenemos que recopilar datos e información. Hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta dentro de lo que son los conceptos. Cuando se refiere a recopilar datos, se está refiriendo a recopilar datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos, pero que no han sido procesados. En cierta manera, recopilamos datos en bruto. Y cuando se refiere a recopilar información, se refiere a datos que ya han sido procesados. Entonces recopilamos datos, recopilamos información, luego organizamos y tabulamos. Por si acaso acá el término organizar, no se está refiriendo precisamente a la etapa de organización. Simplemente estamos diciendo organizar y tabular todos los datos e información que hemos podido obtener. Luego vendrá recién la instancia de procesamiento, la instancia de análisis, de interpretación y poder establecer conclusiones. Entonces, ese es el proceso lógico operativo de la aplicación de las 5 etapas. En cierta manera, en este proceso lógico está inmerso la planificación, la organización, la ejecución, la evaluación y lo que es el control. Entonces, en la planificación, en cierta manera, ¿qué es lo que hacemos? Definimos el problema, los objetivos, lo que son variables o categorías, luego las unidades de estudio, la metodología, la población, la muestra, técnicas e instrumentos de recolección. En la instancia de recopilación de datos e información, aplicamos encuestas, entrevistas, observaciones o también recurrimos a una revisión documental también. En la etapa 3 o en la fase 3 encontramos la organización y tabulación, ¿no? Ordenamos los datos y los reflejamos a través de tablas, de cuadros, de gráficas, de matrices. Luego vendrá el procesamiento. Ese procesamiento que implica calcular frecuencias, porcentajes, calcular promedios, cruces de variables o clasificaciones, y luego vendrá lo que es el análisis. Ese análisis donde examinamos todos los resultados obtenidos. En la interpretación, ¿qué es lo que hacemos? Explicar qué significan esos resultados respecto al problema de investigación. Y finalmente lo que son las conclusiones, que responden al problema y se sintetizan en todos los hallazgos principales que hemos obtenido. Entonces, ahí definimos con precisión que las 5 etapas que hemos hecho referencia muestran el marco general de la investigación. En cambio, la secuencia lógica lo que hace es mostrarnos cómo se debe desarrollar operativamente ese proceso. Algo más claro,
Las etapas responden al qué fases tiene la investigación. Lo segundo, la secuencia lógica responde a qué, a cómo se trabaja dentro de esas fases. Entonces entremos a ver con todos estos elementos que hemos mencionado, que nos muestra las etapas y nos muestra la secuencia lógica operativa, entramos a ver nuestro perfil de la tesis de grado. Este perfil de la tesis de grado, compañeros, normalmente contempla un conjunto de secciones. Estas secciones que vamos a ver seguidamente, pues en el fondo, ¿qué es lo que pretende? El que podamos tomar conocimiento de cómo se tiene que estructurar un perfil de la tesis de grado. No se olviden, hay etapas de investigación y hemos pasado la etapa de planificación, ¿verdad? Hemos pasado ya, en cierta manera, el perfil de la tesis se vincula con la etapa de planificación. En el fondo, este perfil de la tesis nos debe reflejar qué es lo que en el fondo nosotros queremos obtener a través de nuestra investigación bajo la modalidad de tesis de grado. Entonces, ya sabemos, no podemos directamente entrar a la aplicación del diseño investigativo o la estructura investigativa, sino que pues tenemos que trabajar en todo lo que es el perfil. Ese perfil, ¿de dónde se inicia? Desde la idea del tema de investigación hasta lo que viene a ser la identificación del problema, la definición de objetivos, la definición de hipótesis de nuestra investigación, ver los aspectos metodológicos que van a contemplar nuestra investigación, pero parte en cierta manera desde la idea del tema de investigación y va transitando por toda esa larga fase exploratoria cuando identificamos el problema. Y obviamente sobre la base de ello ya podemos ir estructurando nuestro perfil de la tesis de grado. Entonces, ahí tenemos nuestra estructura que contempla, ya decíamos, determinadas secciones y partimos particularmente con la sección preliminar. Esa sección preliminar viene a ser la carátula o portada y lo que viene a ser el índice o tabla de contenido general, en este caso, de nuestro perfil. Luego tendrá una otra sección, que es la sección que comprende el cuerpo principal. ¿Qué es lo que contempla el cuerpo principal de la tesis de grado? La introducción, el diseño metodológico y el marco teórico o conceptual. Ese es el cuerpo principal. Acá, por ejemplo, mencionamos el diseño metodológico, ¿sí? Y lo citamos con letras azules porque debajo está qué es lo que contempla el diseño metodológico. Ahí estará problemas, objetivos, hipótesis, toda la parte que concierne a metodología, la población y muestra y el alcance de la investigación. Y finalmente concluirá precisamente con ese marco teórico o conceptual. Entonces hay una sección preliminar, hay un cuerpo principal y hay una estructura tentativa de la tesis de grado, que viene a ser el tercer elemento de este perfil de la tesis de grado. Cuando nos referimos a la estructura tentativa de la tesis, pues su nombre dice tentativa, nos está diciendo cuál es la estructura posible que ha de tener la tesis de grado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer cuando llegamos a esta estructura tentativa, simplemente tenemos que mencionar cuál es la posible estructura que ha de tener la tesis, pero solo a nivel de capítulos. Solo a nivel de capítulos, tal como lo están observando en pantalla. Capítulo 1, introducción. Capítulo 2, diseño metodológico. Capítulo 3, marco teórico y conceptual. Capítulo 4, marco práctico. Capítulo 5, cumplimiento de objetivos y comprobación de hipótesis. Capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. Y el capítulo 7, bibliografía. No necesitamos
contemplar nada más. En alguna oportunidad he podido ver algunos perfiles donde cuando llegan a la estructura tentativa, no solamente ponen el capítulo, ponen subcapítulos, ponen subcapítulos. Y eso, por ejemplo, no es correcto, compañeros, porque en la investigación propiamente, cuando nosotros entremos al diseño o la estructura investigativa de la tesis de grado para poder reflejar toda nuestra investigación, no sabemos exactamente cada capítulo cuántos subcapítulos y subcapítulos va a contemplar. Por eso es que la estructura simplemente, cuando llegamos a la estructura tentativa, solo tenemos que mencionar los capítulos. Entonces no se olviden, hay una sección preliminar donde está la portada, lo que es la carátula está el índice o contenido general. Luego viene la estructura tentativa, que ha de tener la tesis de grado, y luego pasamos a un cronograma. Un cronograma que lo hacemos a través de un diagrama de Gantt, donde debemos reflejar todas las actividades que implican, ojo, que implican la investigación propiamente dicha. Es cierto, en este diagrama de Gantt nosotros podemos establecer todas las actividades que vamos a desarrollar, particularmente en un orden lógico, pero también como lo hacemos a través de meses, tendrá un orden cronológico también. Entonces, un diagrama de Gantt nos muestra un orden lógico y cronológico de las actividades. Ahora, sin duda alguna, estas actividades pueden partir desde la misma idea del tema de investigación, pasando por las diferentes instancias y llegar hasta la última actividad, que es la presentación del documento final que viene a ser la tesis de grado. Ahora, no precisamente, compañeros, implica colocar todas las actividades, no precisamente, sino señalar las actividades más relevantes, pero siempre teniendo cuidado en el orden lógico de las actividades que vamos a incorporar. Luego, ¿qué es lo que va a tener? Aparte de lo que viene a ser el cronograma, vamos a tener lo que es la bibliografía. Entonces, esa es la estructura del perfil de la tesis de grado. En el perfil de la tesis de grado, en cierta manera, ponemos los resultados de todo lo que ha sido nuestra revisión literaria más nuestro modelo teórico, que nos va a poder determinar cuál es el tema de investigación, cuál es el problema de investigación, y sobre la base, sin duda alguna, podemos generar los objetivos, podemos generar la hipótesis. Entonces ya tenemos ciertos elementos que son importantes, ¿verdad? Ya veíamos en la sección del cuerpo principal que no solo hay introducción, hay el diseño metodológico y lo que concierne en cierta manera al marco teórico. Ese marco teórico también, ¿de dónde lo vamos a estructurar? ¿De dónde va a salir? Va a salir precisamente de la revisión literaria que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a inventar. La idea surgió de una revisión literaria que implica revisión de antecedentes investigativos, que son investigaciones que están vinculadas a lo que queremos nosotros plantear como temática de investigación. Luego, las bases teóricas, ¿sí? Todas las teorías, principios, normas que hacen a la temática. Y finalmente, todo lo que viene a ser el estado del arte, que ya decíamos todo lo que se tiene o lo que se ha escrito sobre la temática en particular. Entonces, con esos elementos, nosotros nos vinculamos con lo que es la planificación, ¿verdad? Con lo que nosotros queremos realizar, qué es lo que queremos investigar y cómo vamos a encarar precisamente esa investigación. Entonces, ¿cuál ha de ser en cierta manera, considerando estas secciones que hacíamos referencia? Sección preliminar, el cuerpo principal, la estructura tentativa, el cronograma, la bibliografía, nos va a permitir sin duda alguna poder definir ya una estructura investigativa
o diseño investigativo, que en el fondo para nosotros va a ser la estructura del perfil de la tesis de grado. Vamos a partir con un primer capítulo, siempre la introducción. En una tesis, en un proyecto de grado, una monografía, en un ensayo, en un artículo, que también se caracterizan por su amplitud investigativa, ¿sí? Siempre partimos de la introducción, siempre. Luego vendrá el capítulo 2, que es la parte del diseño metodológico. ¿Qué es lo que vamos a tener en el diseño metodológico? Planteamiento del problema, que es el punto 2.1. Luego tendremos en el planteamiento del problema 2.1.1 la situación problemática, 2.1.2 la formulación del problema. Luego tendremos 2.2 objetivos. Dentro de los objetivos, objetivo general, objetivos específicos. Luego tendremos el 2.3, que es la justificación, y obviamente podemos también desagregar esa justificación, así como lo hacía el profesor Roberto Ágreda, y que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Luego vendrá el 2.4, lo que es la hipótesis. Ahí tendremos un 2.4.1, porque de la hipótesis emergen las variables. Ahí tenemos identificación de variables. Tendremos un 2.4.2, operacionalización de variables. Tenemos un 2.5, todo lo que es la parte de metodología. Ahí estará el enfoque, el tipo, nivel, diseño, métodos, técnicas e instrumentos, población y muestra, alcance. Luego tendremos el capítulo 3, que es el marco teórico y conceptual. Dentro de ese marco teórico y conceptual estará el marco teórico, por un lado, el marco conceptual y el marco normativo. Hay que aclarar un aspecto importante. A veces escudriñamos cualquier otro documento de investigación y de pronto encontramos que en ese trabajo han puesto marco teórico y referencial. Y acá obviamente genera una situación que llama la atención. No es simplemente colocar el nombre o la palabra en función de lo que hemos encontrado en otro documento. ¿Cuándo se utiliza marco teórico y referencial? Referencial cuando estamos contemplando dentro de este capítulo todo lo que son antecedentes, vale decir, investigaciones que han sido obtenidas para fines de identificar en cierta manera el problema de investigación y que obviamente esos antecedentes, como ya bien sabemos, son investigaciones que de una u otra forma están relacionados o vinculados a nuestra temática, a nuestro tema de investigación. Por eso se refiere a, recién hay marco referencial. Y no es simplemente colocarle marco teórico y referencial. Lo más usual es utilizar marco teórico y conceptual, si es que no vamos a revisar antecedentes. Entonces, mucho cuidado. No es simplemente le podremos saber marco teórico y referencial, porque en tal investigación he encontrado así, no. Referencial cuando vamos a utilizar dentro de este capítulo antecedentes, porque además, compañeros, hay que reflejar en este capítulo los antecedentes, citando el título, el objetivo, la hipótesis y sus conclusiones. Hay que hacer referencia. Por eso, mucho cuidado. Marco teórico y conceptual. Tendremos 3.1 marco teórico, tendremos un marco conceptual y un marco normativo. Ahora, es muy normal en el caso de la formación del contador público, cuando va a encarar una tesis de grado como modalidad, pues, normalmente es usual la aplicación de normas en las investigaciones que ustedes realizan. No por ello vamos a crear un otro capítulo. Simplemente vamos a generar un subcapítulo, que en este caso es el marco normativo,
que va a depender igual del capítulo 3, marco teórico y conceptual. No necesitamos colocar marco teórico y conceptual y normativo. No, marco teórico se refieren a todas las teorías que nosotros vamos a utilizar propiamente, teorías, principios, normas. Marco conceptual, ¿qué conceptos son los que vamos a generar y que van a respaldar nuestro propósito de investigación? Ahí también tendríamos que colocar antecedentes, si es que vamos a trabajar con antecedentes. Luego vendrá el marco normativo, solamente marco normativo, lo que viene a ser la aplicación de normas. Finalmente, tenemos un capítulo 4, que es la estructura tentativa de la tesis de grado. Y ahí está, solamente tenemos que citarlo en el perfil. En este único caso, en el capítulo 4, tenemos que citarlo tal cual estamos observándolo. Estructura tentativa de la tesis, ahí estará introducción, diseño metodológico, el marco teórico y conceptual, el marco práctico, el cumplimiento de objetivos y comprobación de la hipótesis, conclusiones y recomendaciones, y lo que es la bibliografía, y en su caso, anexos. Normalmente en el documento final sí hay anexos, entonces incorporamos lo que son anexos. Y finalmente el capítulo 5, donde tendremos que insertar nuestro cronograma, y en el capítulo 6, lo que es la bibliografía. Entonces, esa es la estructura que nosotros vamos a aplicar para la tesis de grado. Ojo, solamente es la estructura a través de la cual vamos a reflejar nuestro propósito de investigación y que se lo refleja a través de este perfil de la tesis de grado. Esta estructura, compañeros, también la vamos a utilizar para el proyecto de grado, con la única diferencia de que no va a haber hipótesis. Un proyecto de grado, ustedes ya saben, no tiene hipótesis, pero la estructura va a seguir siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la tesis de grado y el proyecto de grado? Y una está orientado a plantear, ¿sí?, elementos que vayan a aportar al conocimiento científico. En cambio, el otro a poder plantear una solución práctica a un determinado problema. Simplemente es ello. Pero la estructura, sin duda alguna, es la que nosotros estamos definiendo, y reitero que también la vamos a aplicar en un proyecto de grado. No quisiera que ocurra que los compañeros que van a optar por tesis o van a optar por proyecto de grado, el día de mañana hagan lo que normalmente realizan cuando egresan: comprarse libros de metodología de la investigación. A veces se compran 2, se compran 3 libros de metodología, pretendiendo encontrar en él o en esos libros la estructura del perfil que van a aplicar. Para empezar, aclarar lo siguiente: que los diferentes autores de la metodología de la investigación normalmente no manejan la estructura del perfil y la estructura del documento final. Nos muestran una estructura general para la tesis de grado. Nos muestran una estructura general para el proyecto de grado. Y no todos los autores utilizan una misma estructura. Cada autor utiliza diferentes enfoques de estructura, pero en el fondo no es que los libros están mal. El tema es que cada autor, ¿sí?, plantea su propia estructura, pero que difiere solamente en la forma, no en el fondo. Si nosotros contrastásemos el contenido de esas estructuras de esos 2 o 3 libros, nos vamos a dar cuenta que en el fondo nos reflejan lo mismo. Es muy probable que no haya un orden secuencial como lo plantea el autor A o el autor B o el autor C, pero sí están todos los elementos contemplados. Por ejemplo, hay algunos autores que dentro de las estructuras, por ejemplo, de la tesis, primero ponen la introducción, es cierto. Luego parten como un otro capítulo, como marco teórico y conceptual, ¿verdad? Están partiendo del marco teórico, pero también tiene su lógica.
Porque ya les decía, en el fondo, el marco teórico nos acompaña desde lo que es la generación de una idea de tema de investigación hasta la conclusión de una investigación. Entonces también es, sí, tiene, reitero, su fundamentación de que el capítulo 2 pueda ser el marco teórico. Y recién viene el planteamiento del problema. Algunos autores, por ejemplo, después del planteamiento del problema, plantean la hipótesis. Otros posiblemente plantean primero los objetivos y después la hipótesis. No hay ningún tipo de error. Por eso, en el fondo, reitero, los textos de la metodología difieren en su forma, no en su fondo. Lo raro sería que cuando se trata de una tesis de grado, no encontremos hipótesis, por ejemplo. Ay, sí, sería algo ya un tanto irracional o equivocado. Sí. Entonces, esa es la estructura que vamos a utilizar. Un otro elemento que quiero señalar es el siguiente. Ustedes concéntrense donde dice capítulo 2, dice diseño metodológico. En cierta manera, el capítulo se conoce en el formato APA como primer nivel. ¿Cuál va a ser el segundo nivel? El 2.1, que es el planteamiento del problema. Y el tercer nivel va a ser el 2.1.1, que es la situación problemática y la formulación del problema. En el formato APA, compañeros, solamente está permitido aplicar hasta 3 niveles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que hay un capítulo, que es el primer nivel, el segundo nivel, un subcapítulo, y el tercer nivel, un subcapítulo. No está permitido más. Algunos trabajos de investigación, alguna vez he observado, ¿no? Generan 2.1, 2.1, 2.1.211. Abren más de 3 niveles, hasta 6 niveles. Eso, compañeros, no es correcto. Normalmente en el formato APA se utiliza solo hasta 3 niveles, no más. Y eso es lo que nosotros estamos aplicando acá en esta estructura del perfil. Entonces ahora vamos desarrollando cada uno de estos elementos que van precisamente, decíamos, desde la sección preliminar. Esa sección preliminar que viene a ser para nosotros la portada y que alguna vez han debido ustedes observar cómo se estructura el perfil de una tesis. Ya decíamos primero siempre la portada, o lo que conocen comúnmente ustedes como carátula. Ahí irá el nombre de la universidad, debajo el nombre de la facultad y el nombre de la carrera en la parte superior. Debajo de ellas viene el logotipo. No está normado. Algunos utilizan el logotipo de la carrera, otros utilizan el logotipo de la OMSA. Debajo del logotipo, ¿qué es lo que viene? Se tendrá que colocar perfil de tesis de grado. Si fuera proyecto de grado, será perfil de proyecto de grado. Debajo una vez que hemos citado el perfil o la modalidad, vendrá el título de la investigación. Debajo del título de la investigación, vendrán los datos generales del postulante, los datos generales del tutor y concluirá en la parte inferior citando el lugar, mes y año de presentación. Ahora, una vez que tienen su carátula, compañeros, siempre acostúmbrense, después de la carátula, siempre dejar una hoja en blanco. ¿Por qué se deja una hoja en blanco? La metodología, los textos de metodología de la investigación, no todos, nos indican que normalmente después de la portada hay que dejar una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque esa hoja debería servir para que en forma manuscrita los tribunales o el tribunal haga sus respectivas observaciones.
Para eso sirve la hoja. No es simplemente una cuestión decorativa, tiene su propósito. Entonces no se olviden, aunque el docente tribunal no lo utilice, pero acostúmbrense la carátula, luego una hoja en blanco. Una vez que hemos definido la portada, la carátula, viene el contenido general, la tabla de contenido general de nuestro perfil. Hay diferentes formas de reflejar los contenidos. El más usual es el de formato decimal por niveles. Y ahí lo tenemos enfrente, ¿verdad? Precisamente al lado de la descripción del contenido viene el número de página. Eso lo haremos sin duda alguna siempre al finalizar de la estructuración del perfil de la tesis de grado. Entonces, una vez que ya tenemos la carátula, nuestro hoja en blanco, nuestro contenido general, viene nuestro primer capítulo. Y ese capítulo es precisamente la introducción. Y ahí viene un poco de la disyuntiva, ¿no? Cuando tenemos que estructurar la introducción, pero que además decíamos, lo redactamos al final, porque ya reitero, se redacta al final precisamente para evitar algunas omisiones en su redacción. Entonces, la introducción, compañeros, mucho cuidado, es el capítulo que en cierta manera se constituye en la carta de presentación de ustedes. Por eso esta introducción tiene que ser clara, tiene que ser ordenada en su planteamiento, de tal forma que pueda la persona, el tribunal, inclusive hasta el tutor que va a leer o la persona que tenga acceso a este perfil, sepa realmente qué es lo que pretende alcanzar a través de la investigación. Entonces, la introducción precisamente nos muestra esos elementos importantes que hacen en la introducción, que está vinculada al tema de investigación, cuál es el propósito para el cual nosotros estamos realizando esta investigación, qué resultados son los que esperamos, cómo se va a distribuir los capítulos. Pero aquí viene una situación también. Como no tenemos una práctica investigativa, de pronto ahí viene la duda, ¿no? Ahora, ¿qué voy a contemplar en la investigación? En la introducción, perdón. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Y ahí planteamos hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, de su importancia y de sus implicaciones, así como reflejar la forma o la manera como vamos a abordar nuestra investigación. Entonces, acá yo les voy planteando para poder plantear una introducción que sea clara y además sea ordenada, les voy planteando seis interrogantes que las cuales nos van a conducir a través de sus respuestas a plantear una introducción que contemplen todos aquellos elementos necesarios que reflejen una introducción ordenada, clara y además que sea coherente. Claro. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿cuál es el tema de investigación? La segunda, ¿cuál es el interés para hacer la investigación? ¿Cuál es la metodología que se va a utilizar o se va a emplear? ¿Cuál es la finalidad o el propósito de desarrollar la investigación? Y acá hay una quinta pregunta que es muy interesante. ¿Cuáles son las posibles limitaciones? Sin duda alguna, cuando vamos tras de la información y los datos, lo más probable es que encontremos ciertas limitaciones. Y es momento precisamente de incorporar en la introducción cuáles son esas posibles limitaciones. Porque si no incorporamos esas limitaciones, de pronto no solamente vamos a tener problemas en lo que es la recopilación de información y de datos, sino que vamos a tener dificultad al momento de poder desarrollar la investigación propiamente y más aún de poder presentar algunos resultados que posiblemente nos vayan a reflejar que de pronto
el estudiante investigador no ha podido, obviamente, obtener toda aquella información necesaria, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí?, hacer mención a las posibles limitaciones que puedan existir. Y eso ayuda, porque de pronto el tribunal puede decir, ¿y por qué usted no ha podido realizar tal comparación en su trabajo de investigación? Puede ser una pregunta. Y ahí, obviamente, esto ayuda de sobremanera porque tranquilamente puede decir, no se ha podido realizar una comparación porque no se tiene información sobre el particular. O si se tiene esa información, es una información demasiado ambigua, es una información que solamente nos muestra ciertas partes de análisis donde hay un periodo que definitivamente no se encuentra información y con ello es difícil poder realizar un análisis comparativo de información y de datos. Por eso, cuando se presenten estas posibles limitaciones, incorporan este interrogante en la introducción. Y finalmente concluimos con una descripción de todos los capítulos que ha de contemplar, ojo, el trabajo final. No qué capítulos va a contemplar el perfil, sino el trabajo final. Entonces, para fines de que se pueda entender la aplicación de la introducción y cómo tenemos que estructurarla, vamos a partir de una temática que en este caso es la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las autonomías. Sin duda alguna, un tema de amplia relevancia, de importancia hoy en día, porque parte precisamente de esta profunda crisis en la que estamos sumidos, porque de pronto decimos que cuáles son los problemas que observamos. No hay combustible, hay bloqueos y demás. En el fondo, esos elementos que vamos observando, en el fondo son efectos, no son problemas. Y parte de los problemas es este tema de la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las autonomías, que en el fondo ya se constituye en un problema histórico. Entonces, ya están las preguntas guías que tenemos que realizarnos dentro de esta temática, ¿verdad? Primero, ¿cuál es el tema de investigación? Lo que tenemos que hacer es presentar el tema de manera general y vinculado a lo que es su contexto. Luego, el interés para hacer la investigación, qué es lo que nos llama la atención o por qué merece ser estudiado esa temática. Luego, cuál es la metodología que vamos a emplear, cuál es la finalidad de desarrollar la investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar o lograr a través de la investigación? Aquí están las posibles limitaciones, reconocer esas dificultades que pueden ser respecto a acceso a la información, dificultades en el aspecto de tiempo, en el aspecto de recurrir a ciertas fuentes o en su caso al alcance. Y finalmente la distribución que hacen a los capítulos del tema de investigación, en este caso del documento final. Entonces, acabamos desarrollando cada una de estas interrogantes, siempre en esta línea que hacíamos referencia de manera de ejemplo, la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las autonomías. Ahí está la primera pregunta. ¿Cuál es el tema de investigación? Ahí sí, la presente investigación aborda el tema de la centralización en Bolivia y sus efectos en el desarrollo de las regiones. Este tema resulta relevante debido a que, pese al reconocimiento constitucional del régimen autonómico, en la práctica todavía se observan dificultades para que las regiones ejerzan plenamente sus competencias, administren sus recursos y respondan de manera efectiva a sus propias necesidades territoriales. Entonces, en esta primera interrogante, lo que tenemos que responder, en cierta manera, cuál es el tema que nosotros hemos elegido para fines investigativos y mencionar algunos aspectos que hacen a sus características y causas que nos permiten, en cierta manera, refrendar nuestro tema de investigación.
Luego tenemos la segunda interrogante. ¿Cuál es el interés para hacer la investigación? Puede haber un interés de carácter académico, como es el presente caso de ejemplo, o también puede ser un interés de carácter profesional. Cuando ustedes ya egresen y puedan presentar una investigación, pues sin duda alguna el interés ya será diferente. Entonces aquí en este marco de este interés académico diremos que el interés por desarrollar esta investigación surge de la necesidad de comprender cómo la concentración de decisiones políticas, administrativas y económicas en el nivel central del Estado puede influir en el fortalecimiento o debilitamiento de las autonomías regionales. En este sentido, el estudio busca reflexionar sobre la relación entre centralización, descentralización y desarrollo regional, considerando que Bolivia es un país diverso, con realidades territoriales, sociales y económicas y culturales distintas. Luego tendremos la parte de metodología. ¿Qué metodología es la que se va a emplear? Ahí decimos la metodología que se empleará. No se olviden siempre a futuro, porque es el perfil. Se empleará, se desarrollará, se realizará. La metodología que se empleará en la investigación será de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y analítico. Se recurrirá principalmente a la revisión bibliográfica, documental y normativa, considerando textos académicos, disposiciones legales, informes institucionales y documentos relacionados con el régimen autonómico boliviano. Asimismo, el análisis permitirá identificar los principales efectos de la centralización sobre la gestión regional, la distribución de competencias y la capacidad de decisión de las entidades territoriales autónomas. ¿Cuál es la finalidad de desarrollar la investigación? Ahí decimos la finalidad de desarrollar esta investigación es analizar de qué manera la centralización en Bolivia incide en el desarrollo de las autonomías regionales, con el propósito de identificar sus principales consecuencias políticas, administrativas, económicas y también tal vez tendríamos que incorporar sociales también. Entonces, a partir de ello, se pretende aportar, ¿sí?, elementos de reflexión que contribuyan al debate académico sobre la necesidad de fortalecer la autonomía regional y promover un desarrollo territorial más equilibrado. Entramos a las posibles limitaciones, que reitero, solamente lo utilizaremos cuando se trata particularmente de que existan limitaciones particularmente en la recolección o recopilación de datos e información. Ahí decimos, entre las posibles limitaciones de la investigación se encuentra el acceso restringido a información actualizada sobre la gestión autonómica. Y es la verdad, no se tiene información. La disponibilidad de datos comparativos entre regiones y la amplitud del tema, debido a que la centralización puede ser analizada desde diferentes dimensiones. Por esta razón, el estudio delimitará su análisis a los efectos generales de la centralización sobre el desarrollo de las autonomías regionales en Bolivia. Y finalmente concluimos con la distribución de los capítulos. Ahí mencionaremos: en el primer capítulo se contemplará tal cosa, en el segundo capítulo se presentará tales situaciones. Y así vamos describiendo cada uno de los capítulos, ¿sí?, que hacen o que harán en este caso al documento final de la tesis de grado, ¿sí? Lo que sí destacar que cuando mencionamos el contenido de cada uno de los capítulos, no tenemos que ser muy extensos. A lo mucho la explicación de cada capítulo lo debemos hacer en 2 o 3 líneas, nada más. Entonces, cuando estructuramos nuestra introducción,
podemos considerar esta nuestra formulita, ¿verdad? Primero el tema, el interés de investigación, la metodología, la finalidad, las limitaciones, si es que corresponde, y finalmente la estructura capitular. Que en cierta manera, a través de la siguiente frase, estaríamos diciendo que la introducción debe presentar el tema, explicar por qué interesa investigarlo, indicar cómo se ha de estudiar, señalar para qué se va a investigar, reconocer sus posibles limitaciones y anticipar cómo va a estar organizado el documento. Entonces, esa es la parte que concierne, compañeros, a la introducción. Por eso les reitero, tiene que haber una introducción que sea clara y que nos refleje particularmente a través de esas 5 o 6 interrogantes, nos responda de qué trata este trabajo de investigación y cómo va a ser encarado. Luego tenemos el capítulo número 2, que viene a ser el diseño metodológico. Sin duda alguna, hablar del diseño metodológico, siempre vamos a partir de lo que es el problema, ¿verdad? Ya sabemos que el problema, compañeros, es difícil de encontrarlo. Para encontrar un problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que investigar. Ni vuelta de hoja, nos tenemos que investigar. Porque en el fondo, de pronto cuando nosotros recurrimos a alguna determinada fuente, puede ser a a un documento posiblemente especializado sobre alguna temática, alguna revista o un semanario especializado sobre una temática, los resultados de una conferencia sobre un tema determinado, o en su caso también la percepción de la realidad que nos puede llevar a ver diferentes problemas. En el fondo lo que estamos haciendo es reflejar un conjunto de observaciones. ¿Sí? No nos olvidemos que cuando hablamos de el problema, un problema es todo aquella que implica una dificultad, un vacío, una falencia, algo que tiene que tratarse, algo que tiene que resolverse a partir de la investigación. Ahora, sin duda alguna, existen diferentes tipos de problemas, como los vamos mencionando también en la diapositiva. Pero sin duda alguna, dentro de este conjunto de problemas pueden haber problemas sencillos y problemas complejos. Aquellos problemas que son sencillos, sin duda alguna, son aquellos que son de fácil resolución, que no requiere particularmente la aplicación de la metodología de la investigación. Pero cuando ya nos encontramos ante problemas complejos, problemas difíciles, sin duda alguna, y tenemos que desarrollar o aplicar la investigación científica, ¿verdad? Porque estamos pretendemos de manera profunda lograr obtener información, datos que luego nos permitan estudiar, analizar, interpretar una determinada realidad. Acabamos viendo el concepto que nos da el profesor Tafur respecto a lo que es el problema de investigación. Sin duda alguna, el concepto no es de una fácil comprensión, pero nos encierra lo que realmente es un problema de investigación. Entonces vayamos viéndolo al profesor Tafur, que nos dice que todo problema de investigación, ojo, todo problema de investigación constituye una dificultad, una inquietud que tiene o encuentra el científico a través de la investigación como su práctica, acerca de un hecho o de un conglomerado de hechos, de un aspecto de la realidad que no se resuelve directamente e inmediatamente con los conocimientos existentes, hasta el momento en que se formule.
por lo que su solución, y no solamente su solución, su tratamiento, su consideración, exige implementar una actitud que se denomina investigación científica. Entonces, no es claro, pero sí involucra todos los elementos que hacen a un problema de investigación. Acabamos viendo las diferentes fuentes en las que podemos encontrar problemas de investigación, pero lo que sí debo aclarar que las fuentes en el fondo nos muestran es cierto problemas de investigación, pero más que todos esos problemas se constituyen en ideas de tema de investigación. No crean que si ustedes, recurriendo a la realidad, de hecho ya han identificado el problema y ya per se pueden iniciar la investigación. No. Sea a la fuente a las que ustedes recurran. Y una de las principales fuentes precisamente es la realidad, donde nosotros, además que formamos parte de esa realidad. Y lo que en el fondo esta realidad implica el escuchar, observar y percibir todos los hechos que se suscitan dentro de nuestro diario vivir. Entonces, dentro de ello, nosotros podemos identificar un conjunto de problemas que sin duda alguna se van a constituir en ideas. Y de la misma manera, cuando escuchamos el noticioso, cuando de pronto vemos estos hechos que están aconteciendo en nuestra ciudad durante 43 días, creo, con hoy día, pues vamos encontrando un conjunto de ideas o preguntas de investigación, ¿verdad? Pero en el fondo son solamente ideas, porque el problema o idea que nosotros vayamos a identificar, sea a través de la percepción de la realidad o a través, por ejemplo, de investigaciones realizadas, ¿sí? O sea, investigación de aquellos vamos sobre aquellos trabajos que ya han sido realizados y que se vinculan a nuestra temática, también necesitamos esa idea sustentar con revisión literaria. No es simplemente, pero es una investigación realizada, es cierto. Esa investigación tendrá un marco teórico con el cual se fundamenta su respectiva investigación. ¿Nos servirá ese marco teórico? Sí, nos sirve, pero nos sirve simplemente como antecedente teórico. Igual tenemos que recurrir a la revisión literaria. También pueden ser lo que mencionábamos, generar ese problema idea a través de cursos, talleres, seminarios y conferencias. De cualquier manera, la fuente a la que recurramos para generar un problema de investigación, de ninguna manera, y eso tiene que quedar claro, que ningún problema que identificamos a través de cualquier fuente, de hecho ya se constituye en el problema de investigación. Es simplemente un problema que se constituye en una temática, se constituye en una idea ambigua de investigación, que necesariamente tiene que ser debidamente fundamentada a través de una revisión literaria más su modelo teórico. ¿Para qué? Para determinar el tema de investigación y poder a través del tema de investigación definir el problema de investigación. Entonces, ahí vamos observando y dentro de este planteamiento del problema, pues vamos a encontrar un sinfín de hechos o de fenómenos que hacen a la realidad. La observación nos permite ponernos frente a diferentes objetos de investigación, diferentes. Lo que estamos viendo en este momento nos conduce precisamente a ver diferentes, ¿sí? Diferentes escenarios de realidad, ¿verdad? El tema de bloqueos, el tema de coches que están varados, el tema de que no hay acceso a la alimentación, los elevados precios de los productos de la canasta. O sea, diferentes hechos o fenómenos que hacen a la realidad. Pero ese conjunto de hechos o fenómenos que hacen a la realidad, sin duda alguna, nos llama a diferentes interrogantes. Y cada una de esas interrogantes, sin duda alguna, también implica
que tendremos que recopilar información y datos precisamente para poderlos analizar y obviamente poder reflejar en cierta manera cuál es su origen y cuáles son las implicaciones que ello implica. Entonces la observación es importante porque nos pone frente al objeto de estudio, ese objeto de estudio que en un momento se va a constituir en el problema de investigación. Acá vamos viendo cuáles son los elementos del planteamiento del problema. Ahí tenemos los elementos del planteamiento del problema, que en el fondo son la situación problemática y la formulación del problema. Alguna vez voy viendo algunos documentos, compañeros, donde directamente ponen planteamiento del problema y debajo formulan directamente el problema. No se puede hacer eso. Antes de la formulación del problema, tiene que haber una situación problemática. ¿Y la situación problemática qué es? Es una descripción de la realidad, de cómo se está desarrollando aquel objeto de estudio. Que sin duda alguna, dentro de esa situación problemática, vamos a encontrar efectos que son síntomas, vamos a encontrar causas, vamos a encontrar pronósticos que nos reflejen el comportamiento de esa realidad. Sobre la base de ello, recién formulamos el problema. Es cierto, ya decíamos, revisión literaria, modelo teórico, tema de investigación, de partir del tema de investigación, problema de investigación. Entonces, ¿de dónde sacamos esta situación problemática? Precisamente de los resultados de la revisión literaria, que implica revisión de antecedentes, revisión de bases teóricas y revisión de todo lo que implica estado del arte. Entonces, de allá emerge precisamente toda esta situación problemática. No necesitamos inventárnoslas. Ahí encontramos toda esa situación problemática. Que sin duda alguna sabemos que los síntomas o los efectos son la variable dependiente y las causas son la variable dependiente. Porque sin duda alguna, ningún problema, compañeros, es casual en la vida. Ningún problema. Estos hechos que estamos viviendo, no crean que simplemente se está dando porque Rodrigo Paz Pereira es presidente y a él solo se le está presentando este problema. El gobierno que hubiese entrado, el gobernante que hubiese entrado, estos problemas iban a haber. No son casuales. Todo problema responde a una causalidad. Pero no por ello, para fines investigativos, implica que estamos yendo a identificar variables dependientes e independientes. Este diagrama que vamos observando es el diagrama que nos plantea el profesor Celtis. Y me parece muy acertado porque nos va mostrando la lógica de lo que implica el planteamiento del problema que aterriza precisamente con lo que viene a ser la formulación del problema. Ok, vamos a quedar acá. Anótense, queridos compañeros, la diapositiva número 66. Por favor, diapositiva número 66, perdón. ¿Estamos claros? ¿Se escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, diapositiva número 66, compañeros. De todas maneras, que tengan un buen resto de jornada, cuídense, que Dios los bendiga, aprovechen de ver el fútbol también. Buenos días a todos y bendiciones.